Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Negocios y Éxito. Hoy vamos a ver un tema muy interesante a como es la suspensión del trabajador sin goce de salario. Dentro de la suspensión del trabajador sin goce de salario vamos a ver lo que es propiamente la suspensión, las causas en que se da una suspensión y cuando esta suspensión es sin goce de salario. Iniciemos. Dentro de la suspensión vamos a ver que es una interrupción temporal del contrato de trabajo. Es decir, el trabajador se encuentra suspendido de sus labores, de sus funciones temporalmente. ¿Qué sucede cuando se suspende el contrato de trabajo o el trabajador está suspendido? Las obligaciones del trabajador y del empleador quedan suspendidas. No hay obligaciones para ambas partes. Ahora, ¿cuáles son las causales de suspensión? Las causales de suspensión del contrato del trabajo o del trabajador sin goce de salario vamos a encontrarlas ya estipuladas lo que es en nuestra legislación, ya están enumeradas. Inicialmente tenemos una suspensión sin goce del salario para el trabajador es por una medida disciplinaria. ¿Qué medida disciplinaria? Viene el empleador y sanciona al trabajador, por ejemplo, con 3 días suspendido del trabajo sin goce de salario. Perfectamente el empleador puede suspender el contrato de trabajo, suspender al trabajador por una medida disciplinaria sin goce de salario. Pero para que esa medida disciplinaria sin goce de salario, es decir, suspendido, por ejemplo, el trabajador 3 días sin goce de salario, tiene que estar estipulada en un reglamento interno aprobado por el Ministerio del Trabajo. Si no está aprobado por el Ministerio del Trabajo, el empleador no puede aplicar esta medida. Por eso es la importancia de tener un reglamento interno de trabajo. Bien, el empleador tiene un reglamento interno del trabajo, lo tiene debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo y dentro de las sanciones se estipula suspensión del trabajador sin goce del trabajo. Perfectamente el empleador lo puede hacer. No solamente el trabajador se ve afectado por irse sin goce de salario, sino también que se afectan sus vacaciones. ¿Por qué? Porque esos días que el trabajador se encuentre suspendido de sus labores, no gana vacaciones, no acumula vacaciones. ¿Por qué no acumula? Puesto que la ley establece que las vacaciones únicamente se acumulan o se ganan por el trabajo efectivo de trabajo. Y cuando existe una suspensión, es decir, una interrupción temporal del trabajo, se deja de acumular lo que son las vacaciones. Entonces el trabajador no solamente se ve afectado en su salario, sino que se ve afectado en sus vacaciones. Pero es una medida disciplinaria que perfectamente el empleador puede tomar contra el trabajador por haber violentado alguna norma prohibitiva sancionada, lo que es en el reglamento interno de trabajo. Otra de las causas que suspende lo que es la relación laboral y que el trabajador se encuentra suspendido es cuando se dan los subsidios. Los subsidios, ya sea por una enfermedad común o un accidente común o una enfermedad laboral o un accidente laboral. Rápido, para que entiendan, accidente o enfermedad común. Se enfermó una enfermedad que no es consecuencia del trabajo, una enfermedad común, tuvo un accidente en su casa, que no estaba haciendo trabajo para la empresa. Se tuvo que mandar de subsidio por 1 mes, 2 meses, no sé, el tiempo que el Seguro Social establezca, o cuando la enfermedad o el accidente es un riesgo laboral que fue dado en el trabajo, dentro de la jornada del trabajo, en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa, y se dio subsidio, lo que es a este trabajador. La relación laboral en ese momento se encuentra suspendida. El empleador, la pregunta es, ¿está obligado a pagarle salario? No, no está obligado. El Seguro Social sí está obligado a pagarle el 60% de su salario. ¿Qué es lo que tiene que pagar el empleador? Nada, porque la relación laboral está suspendida. No tiene que pagarle salario el empleador a este trabajador cuando se encuentra de subsidio, porque eso es una causal establecida en el Código del Trabajo de suspensión del trabajador. Está suspendida la relación laboral. Ahora, cuando se encuentra suspendida la relación laboral en esta causa, por ejemplo, los subsidios,
Tampoco el trabajador acumula vacaciones. Pero si pasa 3 meses de subsidio, si pasa 4 meses de subsidio, ¿qué tiene? La ley dice, se paga o se acumula vacaciones por trabajo efectivo. No hay trabajo efectivo. No es culpa del empleador que haya obtenido una enfermedad común o un accidente común o inclusive un riesgo laboral o una enfermedad laboral. Por eso el Seguro Social le tiene que pagar el 60%. ¿El empleador tiene que pagarle el restante 40%? No, no está obligado, salvo que exista un convenio colectivo que así lo establezca. Si no existe un convenio colectivo, entonces el empleador no está obligado a pagar nada. Esa es otra causa o causal de la suspensión del trabajador o de la suspensión de lo que es del contrato de trabajo. Otra causal que vamos a encontrar es cuando el trabajador es detenido o es arrestado o le es dada prisión preventiva. De repente el trabajador, la policía lo estaba investigando, las autoridades judiciales lo investigaban por la supuesta comisión de un delito, lo arrestan, le dan prisión preventiva, como es arresto, una prisión preventiva delata 3 meses detenido. Pregunta, ¿el empleador está obligado a pagar el salario? Depende. ¿De qué va a depender? Si el trabajador comunica, el trabajador está obligado dentro de 3 días de su detención de dar aviso lo que es al empleador de que está detenido. ¿Cómo lo puede hacer? A través de un familiar. Manda una nota o una carta al familiar estableciendo que está detenido a partir de la fecha tal. Pero dentro de los 3 días de su detención, el trabajador está obligado de notificar que está siendo detenido. Mientras dura lo que es el proceso de su detención, el empleador no está obligado a pagar salario. Tampoco el empleador está obligado a acumular las vacaciones o pagarle lo que es esas vacaciones. Deja de acumular vacaciones el trabajador. ¿Por qué? Porque está detenido y esa es una causal según el artículo 35 del Código del Trabajo para que se suspenda al trabajador o se suspenda lo que es el contrato y el empleador no está obligado en hacer el pago del salario y tampoco está obligado en acumular lo que son las vacaciones y únicamente se da una interrupción al contrato de trabajo. ¿Qué significa? Si el trabajador es sobreseído, es decir, lo dejan libre, está limpio de causa, él retoma su puesto de trabajo. Ahora, si el empleador decide continuar con él o no, pues ese es otro tema de otro video, de otra consecuencia. Pero ¿qué sucede si el trabajador actúa en defensa del empleador o en defensa o en beneficio del empleador y por eso fue arrestado? Ese caso sí es diferente. El empleador estaría obligado a lo que es en pagarle lo que es su salario, en este caso los salarios caídos. Otra de los ahora, si el trabajador no da aviso en esos 3 días de su detención, el empleador perfectamente no solamente va a suspender el contrato, sino que puede darlo por terminado lo que es el contrato sin la responsabilidad inclusive de pagar su indemnización por antigüedad. ¿Por qué? Porque así lo estipula la ley. Entonces, si no hay una suspensión porque el trabajador no avisó, no notificó que estaba detenido dentro de 3 días después de su notificación, el empleador perfectamente puede dar por terminado lo que es el contrato de trabajo, inclusive con causa justificada, es decir, para no pagar lo que es la indemnización por antigüedad. Ahora, otra de las causales que tenemos en la cual se suspende el contrato de trabajo o se suspende el trabajador es cuando al trabajador se le designa como representante ante el Estado. Por ejemplo, cuando los trabajadores designados van a celebrar la negociación del salario mínimo, legalmente no deberían de recibir un salario porque se considera una suspensión por ese momento, por ese tiempo. Pero en la práctica sí se paga. Si les otorgan lo que es el salario, porque ese es un acuerdo, eso ha venido siendo una práctica y sí lo reciben el pago, pero según el artículo 35 del Código del Trabajo, pues no debería de ser así.
También tenemos una causal de suspensión del contrato o del trabajador por mutuo acuerdo. Es decir, trabajador y empleador se ponen de acuerdo en suspender la relación laboral. El trabajador se va por 3 meses, no a cuenta de vacaciones, suspendido lo que es la relación laboral, suspendido el trabajador de mutuo acuerdo para alguna actividad particular. Entonces se ponen de acuerdo, empleador y trabajador, lo vamos a suspender, no sé, por 3 meses. Entonces, de común acuerdo, siempre y cuando, lógicamente, ambos estén de acuerdo, quieran hacerlo, pero el trabajador legalmente no goza salario, tampoco acumula lo que son las vacaciones. Otra de las causales, según el Código del Trabajo, de suspensión de la relación laboral o suspensión del contrato es en el descanso del pre y postnatal de la mujer embarazada. Pero como a toda regla hay su excepción, esta es la excepción. Si bien es cierto, hay una suspensión según los numerales del artículo 35 del Código del Trabajo, pero en este caso particular, en el caso de la mujer en estado de embarazo, al recibir su pre y postnatal, recibe su salario completo. El INSS o Instituto Nicaragüense de Seguridad Social aporta lo que es el 60% del salario de la mujer embarazada y el empleador aporta lo que es el otro 40%, porque la mujer embarazada debe llevarse el 100% de su salario. Ahora, ¿qué pasa con las vacaciones? Acumula vacaciones. Ella sí acumula lo que es las vacaciones, aunque ella no esté presente en ese lapso de tiempo de descanso del pre y el postnatal. Ella sigue acumulando vacaciones, sí recibe su salario al 100%. Ahora ya vemos cómo se suspende lo que es la relación laboral cuando el trabajador está suspendido sin goce de salario. Bueno, espero que esta información le haya sido útil y los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo estos videos y nos mantengamos siempre informados. Éxito.